Muy bien, jóvenes, continuamos con el tema tablas de frecuencia e histogramas. La actividad de hoy nos dice, el director de una escuela secundaria, preocupado por el rendimiento académico de los alumnos, decide averiguar cuántas horas estudian por semana. Para ello selecciona una muestra aleatoria de 30 estudiantes y mediante una encuesta obtiene los siguientes datos. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí 30 datos que corresponden a las horas que dedican semanalmente al estudio 30 estudiantes, ¿verdad? Están desorganizados, entonces la primera indicación nos dice, ordena los datos de menor a mayor y organízalos en una tabla de distribución de frecuencias. Bien, entonces, para organizar los datos en una tabla de frecuencias necesitamos seguir ciertos pasos. El primero de ellos es que los datos estén ordenados de menor a mayor. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es observar cuál es el dato más chiquito, ver si se repite, porque si se repite varias veces hay que ponerlo las veces que está repetido, ¿sale? Si no se repite, lo ponemos y pasamos al que sigue y así ordenadamente hasta llegar al más grande, ¿verdad? En este caso yo ya los tengo organizados para no perder mucho tiempo en esto. Déjenme se los pongo. Muy bien. Aquí están ya, ¿sale? Los 30 datos que corresponden a las horas de estudio semanal de 30 estudiantes, organizados del más chiquito al más grande. Como pueden ver, el dato menor es 12, le sigue 12 que se repite, 10, perdón, le sigue el 12 que se repite 2 veces, el 13 también se repite 2 veces, y bueno, así hasta llegar al 33, que es el dato más grande. Una vez que tenemos ordenados los datos del más chiquito al más grande, ¿qué sigue? El siguiente paso para poder hacer nuestra tablita de frecuencias, y los voy a enumerar aquí, ¿sale? Este es el paso número 1, que fue ordenarlos. El paso número 2, entonces, será calcular el rango, ¿sale? El rango de la lista numérica. ¿Pero qué es el rango? El rango simplemente es una resta del número más grande menos el número más chiquito. Como aquí ya están ordenados, ya es fácil identificar que el más grande es el 33, a ese le vamos a quitar el más chiquito que es el 10, ¿sale? Y el resultado de esta resta es 23. Nuestro rango es 23. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, ahorita lo vamos a averiguar en el siguiente paso. Paso número 2. Vamos a determinar, paso número 3, perdón. Vamos a determinar cuántas clases, en cuántos intervalos vamos a organizar los 30 datos. Esto lo deciden ustedes. Normalmente se aconseja que sea un número impar. Como ya en la actividad pasada organizamos en 5 clases nuestros datos, yo me voy a quedar con el número 5, ¿sale? Entonces, paso número 3, número de clases, que en esta ocasión van a ser 5, ya les mencionaba, ¿sale? Muy bien, ya tenemos datos ordenados, ya tenemos rango, ya tenemos que los vamos a organizar en 5 clases. Cuarto y último paso, amplitud del intervalo, ¿sale? Estas clases recuerden que tienen un límite inferior y tienen un límite superior. Entonces, entre estos límites, ¿cuántas unidades se van a llevar? A esto se le llama amplitud de clase. ¿Y cómo se calcula? Vamos a hacer una división, ¿sale? Amplitud. Dividimos el rango entre el número de clases. Los dos datos que ya obtuvimos, ¿sale? Para esto nos van a servir. Entonces, el rango quedamos que era 23. La cantidad de clases que vamos a hacer son 5. 23 entre 5 nos da 4.6. Entonces, como me da un número decimal, yo lo voy a dejar en entero, ¿sale? El entero inferior, que es el 4. Entonces, mi amplitud de clase la voy a dejar en 4 unidades. Muy bien. Ahora sí, ya podemos elaborar nuestra tabla de frecuencias. ¿Cuántas columnas le voy a poner? Bueno, los títulos van a ser clases, que va a ser el número de clases que van a ser 5. Luego vamos a poner los intervalos o límites de clase, frecuencia, que es las veces o los números que pertenecen a ese intervalo en la lista. Y por último, la última columna va a tener marca de clase, que va a ser el promedio, ¿verdad? Ahorita la vamos a llenar y les explicaré a detalle en qué consiste.
Entonces, como son 5 clases, vamos a hacer 6 filas, ¿verdad? Muy bien. Con esas. De acuerdo, entonces vamos a poner los títulos a nuestra tabla. Como ya les mencionaba, aquí van a ir las clases. Luego tenemos los intervalos o límites de clase. Límites de clase, frecuencia y marcas de clase. ¿Cuántas clases dijimos que van a ser? 5. Entonces, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Bien. Aquí en los límites de clase vamos a poner el dato más chiquito de la lista ya ordenada, el dato más pequeño es el 10. Entonces 10 va a ser nuestro límite inferior de nuestra primera clase. Y como ya calculé en el paso número 4 la amplitud, entonces tienen que ir de 4 en 4, se tienen que llevar 4 en cada intervalo. Entonces 10 más 4 son 14. 14 va a ser mi límite superior. Siguiente clase. Como ya tengo los datos que van a abarcar del 10 al 14 en la primera, la siguiente va a empezar en el 15. Y como se llevan por 4, 15 más 4, 19. Siguiente clase va a empezar en el 20. 20 más 4, 24. Y así sucesivamente ustedes van a continuar el ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente columna. ¿Cómo se llena la frecuencia? Aquí vamos a hacer un conteo. En nuestra lista de datos ordenada vamos a ver cuántos pertenecen al intervalo de 10 a 14. Entonces vamos a contar, ¿sale? 10 hay 1, 12 tenemos 2, 13 tenemos 2 y 14 tenemos 2. El 15 ya pertenece al siguiente intervalo, entonces ya no lo voy a contar. Frecuencia, ¿cuántos datos fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El primer intervalo o la primera clase tiene una frecuencia de 7. ¿Sale? Marca de clase, el promedio de los dos datos límites de clase, de mi intervalo, o sea, 10 más 14 entre 2. 10 más 14 son 24, 24 entre 2 son 12, ¿de acuerdo? La marca de clase de la clase 1 es 12. Siguiente fila, la clase 2. ¿Qué frecuencia tenemos en el intervalo de 15-19? ¿Cuántos datos hay en ese intervalo? Hacemos el conteo. Lo voy a poner con otro color para no confundirnos. Entonces tenemos 15, 1, 2, 3. Luego el 16 también pertenece a este intervalo. El 17 también pertenece a este intervalo. Tanto el 18 como el 19. El 20 ya no, porque como podemos observar, ya es del siguiente. Hacemos el conteo, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 12 datos que pertenecen a la clase número 2, ¿sale? En este intervalo hay 12 datos. Marca de clase, sumamos 15 más 19 y dividimos entre 2. 15 más 19 son 34, entre 2 son 17. Y así continuamos. Voy a agregar, esta tabla la van a terminar ustedes, ¿sale? No me voy a demorar tanto en esto. Voy a agregar una fila más para poner el total. Entonces, aquí voy a combinar las celdas para ponerle total. Total de la frecuencia. ¿Cuántos datos tenemos ordenados? Son 30, ¿verdad? Pertenecen a los 30 estudiantes. Entonces, al final, ya que completan toda la tablita, ustedes nada más se van a cerciorar de que todas las frecuencias suman 30, ¿verdad? Esta columna, al final, no la necesitamos. Muy bien. Continuamos entonces. Bien, ¿con qué continuamos? Inciso B. Hasta aquí ustedes ya van a terminar la tabla, van a cerciorarse de que el total es correcto, ¿sale? Van a terminar de poner límites de clase, hacer el conteo de frecuencias y calcular las marcas de clase. Y con estos datos de la tablita vamos a hacer un histograma. El histograma
corresponde a la gráfica. Acuérdense que es parecido a una gráfica de barras. Nada más que se los voy a explicar en el próximo video, ¿sale?